Bueno, entonces, recapitulando, ya habíamos visto las características de la opinión no modificada, de la opinión limpia o estándar, ¿verdad? De la NIA 700 en su apartado 16. Y habíamos iniciado la opinión con salvedad, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, cuando hablamos de la opinión con salvedad, acá debemos de velar de que se cumplan cuatro características. De que sí me aceptaron los ajustes o que no me aceptaron los ajustes y al no ser aceptados los ajustes eran de categoría material pero no generalizada. Segundo, que no hubieron limitaciones al alcance de la auditoría y de haberlas, las limitaciones al alcance eran materiales pero no eran generalizadas. Tercero, que las revelaciones fueron inadecuadas y entraban dentro de la categoría de material, pero no eran generalizadas, o que las políticas eran o son inconsistentes con categoría de material, pero no generalizado. Entonces, cuando hablamos de categoría de material, o sea, la opinión con salvedad se va a quedar únicamente en esa categoría, la categoría de material, pero no generalizado, porque ya cuando es generalizado, pues ya cambia el tipo de opinión. Cuando entra de la categoría material, significa que los errores sí pueden ser algo significativos, pero que se pueden corregir en un periodo menor o igual a un año o en un periodo fiscal. ¿Sí? Que nosotros podamos tener la certeza de que esas incorrecciones o esos errores encontrados en la evaluación puedan tener una solución pronta, una solución oportuna, o que tengamos esa certeza de que sí se pueden solucionar a través de la recomendación de ciertos ajustes para que puedan corregir las incorrecciones que se hayan presentado. Entonces, la opinión con salvedad, negativa o adversa y en la extensión de opinión entran dentro de la categoría de material, pero la de salvedad entra en la categoría de material, pero no generalizada, como lo indicaba el cuadro que usted exponía en su presentación. En el párrafo de fundamento, que es un párrafo adicional donde nosotros fundamentamos por qué estamos dando el tipo de opinión que damos en el informe. Entonces, en el párrafo del fundamento o en el párrafo de la opinión del informe vamos a describir que los estados financieros se presentan en todos sus aspectos o cumplen fielmente en todos sus aspectos materiales de conformidad con un marco de referencia e información financiera aplicable, excepto por las cuestiones descritas en el párrafo del fundamento. Y ya en el párrafo del fundamento describimos por qué el resultado de la evaluación no llega a ser una opinión limpia o una opinión no modificada. Por eso, en el párrafo de la opinión indicamos que excepto por tales cuestiones o por ciertas situaciones que se presentaron durante la evaluación o que no me aceptaron los ajustes o que hubo algún tipo de limitación en el alcance, pero que todas esas limitaciones o no aceptación de ajustes o revelaciones inadecuadas o políticas inconsistentes entraban dentro de la categoría de material, pero no generalizada. O sea que únicamente podrían afectar un solo estado financiero. Y en ese párrafo del fundamento indicamos las razones por las que nos apartamos de la opinión limpia. Por eso se indica que excepto por las cuestiones descritas en el párrafo del fundamento. Y se cuantifica el problema o la incorrección en valores, o sea, en quetzales, en valores monetarios y en valores relativos o en porcentajes. ¿Alguna duda, Minor, perdón, con la opinión con salvedad? No, Lick, no, no, está bien. Ha Vale, comprendido el tema. ok. Entonces vamos a ir con el siguiente tipo de opinión. Que la siguiente opinión es la opinión negativa
o adversa. Y la opinión negativa o adversa la encontramos en la NIA 705 en el apartado 8. Y ahí encontramos todos los detalles relacionados con la NIA 700, con la opinión negativa o adversa. En la opinión negativa únicamente se deben de cumplir 4 características. Número 1, que es que acá no nos aceptaron los ajustes. No aceptaron los ajustes. Acá definitivamente no aceptaron los ajustes. La segunda característica, o más bien tiene relación con la tercera característica, es de que las revelaciones fueron o son inadecuadas. Y la cuarta característica, o se relaciona también con la cuarta característica, es que las políticas contables son inconsistentes. O presentan errores de categoría material y generalizada. ¿Sí? Acá en la opinión con salvedad le vamos a agregar de categoría material, pero no generalizada. En cambio acá sí es de categoría material y es generalizada. O sea que afecta a los estados financieros en su conjunto. ¿Sí? Y habíamos dicho que cuando hablamos de estados financieros en su conjunto o un juego completo de estados financieros, nos referimos a los 5 estados financieros básicos. ¿Sí? Entonces, en la opinión negativa o adversa, en la opinión negativa o adversa, únicamente se deben de cumplir esas características. Si se da cuenta en comparación con la opinión limpia, acá en la número 1 sí me aceptan los ajustes o al no aceptarlos eran de categoría inmaterial. ¿Sí? En la característica 3 que las revelaciones acá fueron o son inadecuadas y acá las revelaciones fueron adecuadas, o sea que la clasificación de las cuentas en los estados financieros estaban mal, en la información, en las notas en los estados financieros era incompleta o era errónea o era falsa, ¿verdad? O no contenían la verdad y que las políticas contables eran inconsistentes. Por ejemplo, un mes aplicaban un método de depreciación, al mes siguiente aplicaban otro o algún método de estimación y al mes siguiente aplicaron otro método de estimación o iban cambiando constantemente las políticas y no había una estabilidad en las políticas contables. Entonces, por esa razón, se dice que cuando existen este tipo de inconsistencias o incorrecciones o errores, son de categoría muy significativa y entran dentro de esta categoría material y generalizada porque va a afectar al juego completo de los estados financieros. Entonces, cuando el auditor encuentra problemas graves en los estados financieros de una empresa, puede dar este tipo de opinión que es la negativa o adversa. Eso significa que el auditor no puede decir que los estados financieros están presentados de manera justa o de manera correcta o que las cifras se presentan razonablemente. Al no aceptar los ajustes, en ese caso, el auditor muy posiblemente pudo haber encontrado errores o problemas numerosos presentados por la empresa y le surgió hacer correcciones para que todo eso
se pudiera corregir y fuera de manera adecuada en la presentación y en la revelación de la información. Pero si la empresa no hace esas correcciones o no las acepta, el auditor puede dar una opinión negativa porque los números no serían confiables al no poder hacer esas correcciones. Y cuando hablamos de que las revelaciones fueron inadecuadas, las revelaciones se refiere específicamente a las notas o a las explicaciones en las notas a los estados financieros que las empresas deben de proporcionar junto con el juego completo de estados financieros para que los lectores de esa información puedan comprender de mejor manera lo que está sucediendo de manera interna, en cuestión operativa, administrativa y financiera en la empresa. Y si estas explicaciones no son suficientes o no se hacen correctamente, el auditor puede dar una opinión negativa porque no se están revelando o no se están presentando con la verdad. Y cuando hablamos de las políticas contables que son inconsistentes, las políticas contables habíamos dicho que son reglas que las empresas utilizan para calcular y para mostrar sus números en los estados financieros. Si la empresa no sigue esas reglas establecidas en la ley o en el marco de información financiera aplicable, si no, la empresa no sigue esas reglas de una manera coherente o si cambia sus reglas todo el tiempo, podría dar lugar a una confusión en los estados financieros. Si las políticas contables no son coherentes, el auditor ahí podría dar una opinión negativa. Entonces, cuando hablamos de categoría material y generalizada, nos referimos a problemas que son importantes y que afectan a un grupo de cosas. En este caso, un conjunto completo de estados financieros. Entonces, eso significa que no solo es un pequeño problema, sino que es algo grande y que tiene un impacto en muchas áreas de la empresa y de los estados financieros. Entonces, en resumen, con la opinión negativa o adversa, en una auditoría significa que el auditor ha encontrado problemas que son graves o son serios en los estados financieros de una empresa y estos problemas podrían estar relacionados con ajustes que la empresa no aceptó, con explicaciones inadecuadas, con políticas contables inconsistentes o con problemas que afectan muchas áreas y que son importantes cuando estos problemas son graves y generalizados. Entonces ahí el auditor puede dar una opinión eh, negativa. ¿Alguna duda, Minor? Sí, no, Lick, está bien, es completamente lo contrario a la opinión limpia, ¿verdad? Correcto. Ahí sí Entonces, que completamente. acá sí casi que no se cumple ninguna característica, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque lo principal es que me acepten los ajustes. Si yo encontré incorrecciones y la administración no quiere corregirlo, significa que los estados financieros se van a presentar con los mismos errores que ya se habían determinado. Entonces, es importante que dentro de nuestro informe evidenciemos todas esas situaciones y especifiquemos que fue la administración la que no aceptó los ajustes, porque si no, la responsabilidad recaería en que el auditor revisó y por qué no propuso los ajustes correspondientes. ¿Me explico? Entonces ahí recaería la responsabilidad en el auditor, aunque en nuestro informe nosotros indiquemos que la responsabilidad del auditor no es la elaboración de los estados financieros, sino que únicamente la revisión de conformidad con las normas internacionales de auditoría, con el marco de información financiera aplicable que la empresa utilice y con el código de ética aplicable para los profesionales de la contabilidad. Y la administración es la total y absoluta responsable de la elaboración y de la presentación de la información financiera en sus estados financieros. Ahí está bien, Lick. Lick, una consulta, es que Dígame. no recuerdo haber visto eso en las mías. Vaya, sí nos explica cómo tomar un encargo y desde su propuesta, ¿verdad? Pero un licenciado decía que cuando se da este tipo de opiniones negativas o adversas es mejor dejar el encargo. La NIA no dice algo relacionado con dejar o cómo es la manera correcta. Ah, no, cuando es una opinión negativa no necesariamente se tiene que dejar el encargo. Cuando se recomienda dejar el encargo de auditoría es cuando se abstiene de opinar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí tenemos limitaciones en el alcance que nos impiden dar una opinión adecuada en nuestro informe de auditoría. Entonces, ahí sí es recomendable mejor ya no continuar porque me están poniendo muchas limitantes para poder realizar mi trabajo de manera adecuada.
Ahora, si yo en la evaluación estoy detectando indicios de algún tipo de fraude o de errores que son de manera voluntaria, entonces ahí también se recomienda separarse del encargo. Se puede dar una opinión negativa o una opinión adversa, pero únicamente en casos que son muy delicados, cuando ya uno determina que existe algún tipo de indicio de fraude y uno tiene las evidencias para poder decir, ok, yo me separo del trabajo de auditoría por estas y estas razones que se evidencian en esta documentación, por ejemplo, ¿verdad? Se hace una carta de salvaguarda para que nosotros salvemos nuestra responsabilidad del por qué nos estamos apartando del encargo. ¿Sí? Entonces, la NIA da la observación en la opinión, en la denegación o la abstención de opinión, no en la opinión negativa. Porque si nosotros vamos a dar una opinión negativa es porque tenemos la evidencia suficiente y adecuada para poder decir que los estados financieros no se presentan de conformidad con su marco de información financiera aplicable. ¿Sí? Vaya, gracias, Lee, muy amable. Para servirle. O sea que existió o puede que existan limitaciones en el alcance que son graves, pero que al hacer procedimientos supletorios, de todas maneras pudimos confirmar que las transacciones que estamos evaluando no se están haciendo de manera correcta. ¿Me explico? No necesariamente en una opinión negativa se tiene uno que separar del trabajo de la auditoría, a menos que sea muy necesario en casos muy específicos. La norma únicamente nos indica en el apartado de la abstención que allí sí se recomienda apartarnos o separarnos del encargo de la auditoría para si nos vamos a abstener de opinar, ¿verdad? Porque obviamente si nos vamos a abstener es porque no podemos obtener evidencia de auditoría para justificar nuestro informe. Muy bien, gracias, Lee. Entonces ahorita vamos a ver la opinión o la denegación o abstención de opinión. Esta la encontramos en la NIA 705 en el apartado 9. Que la denegación de opinión o la abstención de opinión únicamente se debe cumplir una característica, que es la segunda característica. Que acá sí hubo limitaciones al alcance y acá esas limitaciones al alcance entran dentro de la categoría de material y generalizadas. ¿Sí? Muy bien, Lee. Porque cuando nosotros tenemos una limitación, ¿sí? Significa que no nos están permitiendo revisar toda la información que necesitamos. ¿Sí? Por ejemplo, la denegación y la abstención de opinión. En ciertas situaciones ahí un auditor puede o podría enfrentar dificultades importantes al realizar su trabajo de auditoría. Cuando esas dificultades son tan serias que el auditor no puede formar una opinión clara y precisa sobre los estados financieros, podría resultar en lo que se llama una denegación o abstención de opinión, que lo tipifica así la norma. Y si hubieron limitaciones al alcance, significa que el auditor no pudo revisar toda la información necesaria para hacer su trabajo de una manera completa. Eso puede suceder si la empresa no proporciona la documentación requerida o si hay restricciones en el tiempo o el acceso a la información. Si esas limitaciones son importantes, ¿sí? Como por ejemplo la toma física del inventario, y y al ser tan importantes afectan la capacidad del auditor para poder obtener suficiente información para sustentar su informe, podría dar lugar a una denegación o abstención de opinión. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de la categoría material y generalizada, nos vamos a referir a problemas
muy importantes que afectan a un grupo de cosas, que en ese contexto significa que las limitaciones al alcance son muy serias y que tienen un impacto significativo en la auditoría en su conjunto, o sea, a los 5 estados financieros básicos. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la denegación o abstención de opinión en una auditoría ocurre cuando el auditor enfrenta problemas graves que lo impiden formar una opinión precisa sobre la situación financiera de la empresa. Y si hay limitaciones importantes en el alcance, o es decir, que el auditor no puede revisar toda la información que él considera pertinente revisar, podría dar lugar a una denegación o abstención de opinión. Y eso sucede cuando los problemas son muy serios y afectan el trabajo del auditor. Entonces, en esos casos sí se recomienda apartarse del encargo de la auditoría, porque de todas maneras no vamos a poder sustentar el informe. De todas maneras se va a denegar la opinión, y al denegar la opinión únicamente debemos de fundamentar lo que existieron graves limitaciones al alcance de la auditoría y por lo tanto no pudimos obtener o nos impidió obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para formarnos tan siquiera una opinión sobre los estados financieros de la empresa. ¿Alguna duda con la denegación o abstención de opinión? No, Lick, no, todo bien claro ¿Todo y ahora claro? sí ya tengo ahí bien claro también esas últimas dos que creí que en la anterior se dejaba el encargo, ¿verdad? Pero no, sí tiene bastante razón, solo en casos críticos Correcto, porque se por deja. ejemplo, si usted detecta un indicio de fraude, entonces si usted va a continuar en el encargo, lo que debe de intentar es conseguir toda la evidencia necesaria para que usted no lo vayan digamos que, a salpicar de responsabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque cuando nosotros detectamos un indicio de fraude y tenemos evidencia para poder probarlo, entonces nosotros tenemos la obligación como profesionales de poder reportarlo o denunciarlo, porque si nosotros no lo denunciamos, es como que, y solo nos retiramos, es como que estuviéramos siendo parte del delito, aunque no sea de esa manera, ¿verdad? Pero al no denunciarlo, por la obligación profesional que tenemos, es como si estuviéramos formando parte de. Entonces, si usted se va a apartar, lo tiene que reportar, tiene que tener la evidencia suficiente para poder decir, ok, yo voy a reportar este percance, acá está la evidencia, y que las autoridades correspondientes se dediquen a investigar el caso. ¿Sí? Entonces, en esos momentos sí, ya cuando es una situación bastante delicada que nos podría a nosotros poner en una posición crítica, ya sea un problema judicial o penal, pues ya ahí sí podríamos nosotros apartarnos antes de que estalle una bomba ahí, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Bien, entonces acá tenemos los 4 tipos de opinión: la opinión limpia, la opinión con salvedad, la opinión negativa o adversa y la denegación o abstención de opinión. Estas son las características que se deben observar su cumplimiento para poder decir, ok, con estas características, ok, yo puedo dar una opinión negativa, puedo dar una opinión limpia, o puedo denegar mi opinión, o puedo dar una opinión con salvedad. Ahora, un punto también importante en los informes de auditoría son las opiniones que llevan, por ejemplo, párrafos de énfasis. Opiniones con párrafos de énfasis. Los párrafos de énfasis nosotros los encontramos en la NIA 706 en su apartado sexto. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de un párrafo de énfasis trata asuntos de estados financieros que están relacionados con la contabilidad. ¿Sí? Muy bien. Segundo, este párrafo debe ir ubicado
después del párrafo de fundamento de la opinión. Y estos párrafos de énfasis no modifican la opinión, sino que son como párrafos informativos para llamar la atención sobre una situación que el auditor considera importante resaltar. ¿Sí? Ok. Un ejemplo del punto 1, ¿cómo cuál sería? Ahorita vamos a ver los ejemplos. Ahorita le voy a poner acá las Ya, situaciones. disculpe. No Gracias. te las situaciones en que se debe de presentar un párrafo de énfasis. Por ejemplo, un párrafo de énfasis se debe presentar cuando tenemos, por ejemplo, en la característica 6, problemas de empresa en funcionamiento. Pero que adicional tenemos problemas de empresa en funcionamiento, pero que está iniciada la solución. O sea que nosotros detectamos que la empresa tiene problemas para poder decir si va a poder seguir operando, funcionando el año siguiente. Pero cuando se identifican esos casos y la empresa pone su plan de acción en marcha en el momento que todavía se está llevando a cabo la evaluación, significa que la solución ya se inició. Entonces ahí nosotros colocamos un párrafo de énfasis para indicar que se determinó o se detectó que la empresa tiene problemas con el principio de empresa en funcionamiento, que tiene algún tipo de incertidumbre de seguir funcionando por lo menos un año más, pero que inició con sus planes de acción para las medidas correctivas necesarias para el funcionamiento o para la continuidad de sus operaciones. ¿Sí? Entonces, de esa manera, en la auditoría siguiente, al auditor designado ya mira ese párrafo de énfasis y le puede dar seguimiento para ver si de verdad las acciones de solución que iniciaron en ese momento, pues dieron sus frutos. ¿Sí? ¿Estamos claros con este, con esta situación? Chile. El otro asunto importante es en los párrafos de énfasis son las contingencias probables. Sí, las contingencias probables, ¿se recuerda que habíamos dicho relacionado con las contingencias probables? Sí, me acuerdo que me dijo Lica en la clase antepasada. No pasaba. ¿No? ¿No se recuerda? Sí, me acuerdo que me dijo Lica que era algo así como, que era como posibles situaciones que iban a suceder. Sí, son situaciones que van a suceder, pero en materia de demandas. Sí, a eso le llamamos contingencias probables. Por ejemplo, recapitulemos un poco. En las opiniones con párrafo de énfasis, en algunos casos, durante una auditoría, el auditor puede encontrar ciertos asuntos importantes en los estados financieros de una empresa que necesita resaltar para que los lectores lo comprendan de una mejor manera. Para hacer esto, el auditor puede agregar estos párrafos de énfasis en su informe de auditoría que va a estar ubicado después del párrafo del fundamento de la opinión. Entonces, tenemos el encabezado del informe que se estructura de la siguiente manera. Tenemos el título que va a ser informe del auditor independiente, informe de auditoría del auditor independiente. Tenemos al destinatario a quien va dirigido,
el informe de auditoría y luego tenemos el primer párrafo, que es el párrafo de la opinión, ya sea una opinión limpia, una opinión con salvedad, una opinión negativa o una denegación o abstención de opinión. Luego del párrafo de la opinión, dependiendo de cuál sea, continúa el párrafo del fundamento de la opinión, donde damos las bases por las cuales nosotros estamos dando la opinión del párrafo anterior. Luego del párrafo del fundamento vienen estos párrafos de énfasis, que como les decía son para llamar la atención a ciertos asuntos importantes para que el lector pueda comprender de mejor manera por qué se está dando ese tipo de opinión. Pero estos párrafos de énfasis no modifican o no tienen alguna influencia para modificar o cambiar la opinión que se está dando. Entonces, cuando hablamos de que trata de asuntos de estados financieros relacionados con la contabilidad, estos párrafos de énfasis se encuentran en temas específicos en los estados financieros que están relacionados con la manera en que la empresa lleva su contabilidad. Por ejemplo, si hay problemas o complejidades en que se registran ciertos eventos financieros, el auditor puede usar un párrafo de énfasis para aclarar esa situación, o por ejemplo con las estimaciones contables, etcétera. Cuando nos dice que debe de ir ubicado después del párrafo del fundamento de la opinión y que no modifican la opinión, entonces estos párrafos de énfasis no cambian la opinión del auditor o no tienen una influencia para cambiar la opinión del auditor sobre si los estados financieros están presentados de una manera justa o de una manera adecuada. ¿Sí, Minor? No, perdón, se me marcó. Ah, no, Perdón. sí. Entonces, esta, de que los estados financieros, este párrafo no nos cambia la opinión o que no influye en la opinión sobre si los estados financieros están presentados de manera justa o de manera adecuada. Simplemente enfatizan ciertos asuntos para que los lectores del informe de auditoría lo entiendan de una mejor manera. Entonces estos párrafos se agregan después del párrafo del fundamento de la opinión para aclarar esas situaciones que se puedan presentar o que puedan generar algún tipo de confusión en el párrafo del fundamento. Entonces, en las situaciones en las que se presenta el párrafo de énfasis, el primero era el problema de empresa en funcionamiento, pero que está iniciada la solución. Entonces, si la empresa tiene dificultades como problemas financieros y que le den algún tipo de incertidumbre de que puedan seguir funcionando el año siguiente, pero están tomando medidas para poder resolverlos, el auditor podría usar un párrafo de énfasis para mencionar eso. Y eso le ayuda a los lectores a comprender que la empresa está trabajando en las soluciones para arreglar esa situación. ¿Sí? Muy O bien, por ejemplo, cuando hablamos de contingencia probable, perdón, si la empresa tiene situaciones inciertas que podrían resultar en una obligación futura, ¿sí? Eso significan las contingencias probables, una obligación futura, como las demandas legales que están en curso o situaciones que son probables de que sucedan, el auditor podría usar un párrafo de énfasis para descartar esas contingencias. Entonces, básicamente, los párrafos de énfasis son herramientas que el auditor utiliza para resaltar asuntos específicos en los estados financieros relacionados con la contabilidad. Estos párrafos no nos cambian la opinión o no influyen en la opinión del auditor, pero ayudan al lector a entender mejor ciertos temas relacionados con la contabilidad y la situación económica de la empresa. Por ejemplo, le voy a colocar acá un ejemplo de un párrafo de énfasis.
acá está el ejemplo. No sé si lo puede visualizar ahí. ¿Sí se ve el ejemplo? Sí, se ve. Sí. Ok. Entonces el ejemplo de un párrafo de énfasis es el siguiente. Y nos dice, en relación a los estados financieros de la compañía XYZ al 31 de diciembre de tal año, deseamos resaltar la atención sobre la incertidumbre significativa relacionada con una demanda legal en curso. La compañía XYZ está enfrentando una demanda por parte de un tercero que alega incumplimiento de contrato. Si bien la administración está defendiendo vigorosamente esta demanda y ha obtenido asesoramiento legal, el resultado final es incierto en este momento, dependiendo del tipo de proceso en que se encuentre la demanda. Esta situación crea una contingencia probable que podría afectar materialmente la situación financiera de la compañía en el caso de que el fallo sea desfavorable. Sin embargo, es importante destacar que la administración ha iniciado medidas para mitigar los riesgos asociados con esta contingencia, incluyendo la asignación de recursos financieros para cubrir posibles pérdidas. La incertidumbre inherente a esta situación subraya la necesidad de atención por parte de los usuarios de los estados financieros al evaluar la posición financiera y los resultados de operación de la compañía. Entonces, esto es un párrafo de énfasis. Indica que existe una situación legal en curso y que existe la posibilidad de que se pueda perder, pero de que la empresa se está asesorando de manera legal para poder combatirla. Pero en caso de que esa demanda se pierda, ¿sí?, la empresa está tomando medidas de acción para, digamos, para hacer una provisión por si llega a perder la demanda y tiene que cubrir pagos por la pérdida de la demanda, pues tiene la capacidad económica para poder cubrirlos sin afectar el funcionamiento de la empresa. Entonces, el párrafo de énfasis se centra acá en una contingencia legal que afecta materialmente a la compañía. Entonces, el auditor está resaltando la importancia de esta situación y cómo la administración está abordando el riesgo que está asociado con esta contingencia. Entonces, el párrafo de énfasis no cambia la opinión del auditor sobre los estados financieros, pero proporciona esa información adicional que resalta un asunto que es relevante para los lectores o los usuarios del informe de auditoría. ¿Me explico? ¿Dudas con relación al párrafo de énfasis? ¿Está claro el tema del párrafo de énfasis? Sí, sí. Y el párrafo de énfasis siempre debe de contener el título párrafo de énfasis. Entonces, de Muy esta bien. manera es que se presenta un párrafo de énfasis. Si se da cuenta, es únicamente para aclarar una situación, para evidenciarla, pero para aclarar las medidas que se están tomando al respecto, ¿sí? Luego de los párrafos de énfasis tenemos las opiniones con párrafos de otras cuestiones o de otros asuntos. Párrafos de otras cuestiones u otros asuntos. La base técnica para este tipo de párrafos es la línea 706 en su apartado 8. Entonces, en las opiniones con un párrafo de otras cuestiones, estos párrafos, este párrafo trata de asuntos de estados, asuntos del informe
de auditoría y de responsabilidades del auditor, por lo que estos párrafos tienen relación directa con la auditoría. A diferencia del párrafo de énfasis, que se relaciona con temas de la contabilidad, y el párrafo de otras cuestiones o de otros asuntos se relaciona directamente con temas de la auditoría en sí. ¿Sí? Este Muy párrafo bien. debe de ir ubicado después del párrafo de cuestiones clave de la auditoría y no modifica la opinión, ni tampoco influye en la opinión. Y su base técnica es la NIA 701, la del párrafo de cuestiones clave de la auditoría. ¿Ok? El párrafo de cuestiones clave es un párrafo que precisamente indica esto, cuestiones importantes en el desarrollo de la auditoría. Entonces, ¿en qué situaciones se presenta el párrafo de otras cuestiones? El párrafo de otras cuestiones se presenta en situaciones como por ejemplo en que el año anterior fue auditado por otro auditor. ¿Sí? O este párrafo de otras cuestiones se puede utilizar cuando el auditor no pueda retirarse en una abstención de opinión. Puede retirarse del encargo en una abstención de opinión. O en casos de que, o cuando el auditor emite una opinión sobre dos juegos de estados financieros de un mismo periodo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, cuando nos habla de un mismo periodo, se puede referir a que emite una opinión con base NIF
o una opinión con base a la ley de actualización tributaria. Y que si una empresa dice que cumple, pero no total, sino que solo algunas cosas con base a NIF, lo evaluamos con base a la ley de actualización. O si evaluamos esa parte que ellos dicen que cumplen. No, ahí depende, porque el objetivo de la auditoría se fija antes de iniciar el proceso. Si la empresa quiere una auditoría financiera, se va a evaluar con base en NIF. Si la empresa quiere una auditoría tributaria, se va a evaluar con base a la ley de actualización tributaria. O si la auditoría es en función, digamos que la empresa no está bajo el marco normativo de NIF, quiere una auditoría de estados financieros, pero su contabilidad, la base de su contabilidad es únicamente la ley de actualización tributaria, entonces sobre ese marco de referencia se audita. No me pueden decir a mediados del trabajo de que, ok, usted me está haciendo el trabajo basado en la ley de actualización tributaria, pero no sé si me puede revisar si cumplo con ciertos aspectos de NIF. Eso no se puede hacer durante ya está en el proceso. Por eso hay unos términos del acuerdo del encargo antes de iniciarlo. ¿Sí? Bueno, gracias, Rick, ya le comprendí. Porque eso se fija en el alcance. Si mi alcance va a ser una auditoría de estados financieros de conformidad con NIF, entonces yo me tengo que apegar a las NIF. Yo no me puedo separar de las NIF. O existe este caso de que el auditor emite su opinión sobre dos juegos de estados financieros de la misma empresa, de un mismo periodo, solo que una con base en NIF y la otra con base a la ley de actualización tributaria. ¿Por qué? Porque la compañía lleva ambos controles. Está basado en NIF para sus decisiones financieras y está basado en la ley de actualización tributaria para efectos del cumplimiento fiscal. ¿Sí? En esos casos se utiliza el párrafo de otras cuestiones cuando se emiten dos opiniones. Bueno, gracias. Entonces, cuando se llega a un acuerdo de que se van a emitir dos opiniones, ahí sí se puede opinar sobre una base financiera y sobre una base fiscal. ¿Sí? Y cuando la base no son NIF, nos basamos en la NIA 800, que es el informe de auditoría basado en un marco de información financiera específico. En este caso, un marco de información financiera específico sería la ley de actualización tributaria, la ley del IVA, código de comercio, código tributario, básicamente toda la normativa nacional en materia fiscal. ¿Sí? Vaya, sí, comprendo. Recapitulando un poco, la opinión con párrafo de otras cuestiones u otros asuntos en la NIA 706, en su apartado 8, en algunos casos de la auditoría hay algunos asuntos específicos que el auditor necesita mencionar en su informe, además de la opinión principal sobre los estados financieros. Esos asuntos se destacan mediante la inclusión del párrafo sobre otras cuestiones u otros asuntos en el informe. Entonces, cuando hablamos de que trata asuntos del informe de auditoría, pues, y de responsabilidades del auditor, o sea, cuestiones relacionadas directamente con la auditoría, estos párrafos se enfocan directamente en esos asuntos relacionados a la auditoría misma y con las responsabilidades que tiene el auditor al llevar a cabo su trabajo, y pueden abordar cuestiones específicas sobre cómo se realizó la auditoría y cuál es la responsabilidad del auditor en la presentación de la opinión en el informe de los estados financieros. Cuando nos habla de que debe ir ubicado después del párrafo de cuestiones clave, estos párrafos se agregan en una sección específica del informe después del párrafo donde se resumen las cuestiones clave de la auditoría. Aunque esos párrafos resaltan ciertos asuntos, no cambian la opinión principal del auditor sobre los estados financieros, al igual que el párrafo de énfasis.
Entonces, en las situaciones específicas en las que se presenta el párrafo de otras cuestiones o en las cuestiones donde se utiliza el párrafo de otros asuntos, la primera fue en que el año anterior fue auditado por otro auditor. Si el auditor actual está realizando la auditoría por primera vez y el año anterior fue auditado por otro auditor, esta podría afectar la comparabilidad de los estados financieros, porque el auditor podría mencionar este hecho en un párrafo de otras cuestiones o de otros asuntos para que los lectores lo sepan, ¿verdad? Porque existen ciertas variaciones entre las evaluaciones de un año con otro. ¿Me explico? Porque fueron dos auditores totalmente diferentes, con criterios totalmente diferentes, con procedimientos totalmente diferentes. ¿Me explico? Sí, Ok. Cuando el auditor no pueda retirarse del encargo en una abstención de opinión, acá existen ciertos casos en que el auditor podría enfrentar dificultades para poder retirarse de la auditoría, a pesar de que no puede emitir una opinión clara. Eso podría ocurrir debido a circunstancias especiales y podría requerir alguna explicación adicional en un párrafo de, de otros asuntos o de otras cuestiones. Por ejemplo, eh, podríamos decir que en este apartado eh, podríamos redactar un párrafo indicando de que el año en cuestión el auditor se enfrentó a cierto tipo de circunstancias excepcionales que presentaron algunas dificultades para poder retirarse del encargo de auditoría, y a pesar de que no fue posible emitir una opinión clara sobre los estados financieros de la compañía tal y tal, esas circunstancias se debieron de la necesidad urgente de completar la auditoría dentro de un plazo restringido debido a requerimientos regulatorios, ¿verdad? O una cuestión contractual que nos obligue a quedarnos aunque no podamos continuar con la evaluación. ¿Me explico? Entonces, a pesar de que esos esfuerzos sean realizados o ciertos eventos o limitaciones en el acceso a la información clave que impidieron al auditor obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder respaldar una opinión concluyente. Entonces, ahí se utiliza el párrafo de otras cuestiones porque ahí es importante destacar que el auditor ha comunicado abiertamente a la administración y al comité de auditoría las dificultades que ha encontrado, ¿sí? Y la incapacidad para poder emitir una opinión completa debido a las limitaciones que se le han presentado. Y además el auditor ha proporcionado algunas recomendaciones para la mejora o para mejorar la disponibilidad y la calidad de la información financiera en futuros ejercicios fiscales. Entonces, aunque el auditor no pudo o no puede retirarse del encargo en esos casos, se enfatiza que las circunstancias excepcionales y las limitaciones en el acceso a la información le contribuyen a la imposibilidad de emitir una opinión clara sobre los estados financieros. Entonces, en ese tipo de situaciones, eh, se utiliza el párrafo de otras cuestiones o de otros asuntos para poder explicar por qué el auditor no pudo retirarse del encargo de auditoría a pesar de no emitir una opinión específica, ¿sí? Y se resalta que eso se debió a circunstancias especiales y se comunica en una comunicación abierta con la administración y el comité de auditoría a través de cartas de salvaguarda, y se proporciona un contexto sobre las limitaciones en el acceso a la información que el auditor ha presentado, pero únicamente por una obligación contractual o por una obligación regulatoria de que las normas nos exijan estar hasta el finalizar el periodo de la auditoría. Únicamente en esos casos el auditor no puede retirarse del encargo. Pero si el auditor va a emitir una abstención y no existe una regulación que le impida retirarse del encargo, lo puede hacer y es lo más recomendable hacerlo. muy bien dicho. Sí, porque de todas maneras, si le están poniendo limitaciones en el alcance, no va a poder obtener evidencia para justificar una opinión. Y cuando acá el párrafo de otras cuestiones nos habla de que cuando el auditor emite una opinión
sobre dos juegos de estados financieros de un mismo periodo, esto puede aplicar cuando una entidad presenta dos conjuntos de estados financieros, como por ejemplo uno basado en las normas internacionales de información financiera y otro basado en la LAT, ¿verdad? En la Ley de Actualización Tributaria. Entonces el auditor acá podría expresar o podría necesitar explicar esta situación en un párrafo de otras cuestiones para que los lectores comprendan por qué se presentan dos conjuntos de estados financieros. Entonces, concluyendo el tema del párrafo de otras cuestiones, los párrafos de otros asuntos se utilizan en el informe de auditoría para poder resaltar asuntos específicos relacionados con la auditoría y con las responsabilidades que tiene el auditor. Y estos párrafos se agregan después del párrafo de las cuestiones clave de la auditoría y no afectan tampoco la opinión principal sobre el conjunto de los estados financieros. ¿Alguna duda con el párrafo de otras cuestiones? No, no, todo bien. Sí, Ok. clic. Sí, Perdón, cambiando de tema. dígame. Eh, Prácticamente con esto terminaríamos la parte teórica, ¿no? Y entraríamos ya a ver la parte práctica. Sí, con esto todavía en la parte práctica vamos a ver una parte teórica que es un complemento y un acompañamiento para poder desarrollar la parte práctica. Pero sí, ya digamos que para la segunda fase ya entraríamos directamente a lo que es la auditoría en sí en la parte práctica. Bueno, gracias, Lick. Ok, ok. Luego de que ya tenemos los párrafos que se pueden utilizar en un informe de auditoría, los tipos de opinión, entramos a algo que se llama niveles de importancia relativa. Que los niveles de importancia relativa se presentan en un papel de trabajo en el cual nosotros establecemos las categorías de material o qué vamos a tomar como inmaterial, material, inmaterial y generalizado. ¿Sí? Estos niveles de importancia relativa no existe o no hay una base técnica para poder determinarlos, sino que los niveles de importancia relativa van en función a la experiencia o al criterio del profesional de auditoría que está llevando a cabo la evaluación. Entonces, cuando nosotros hablamos de niveles de importancia relativa, ¿sí? Vamos a establecer los rangos que el auditor va a considerar como niveles de importancia relativa para poder emitir una opinión sobre los estados financieros. Entonces, la importancia relativa se refiere a cuán significativos son ciertos elementos o montos en los estados financieros y cómo estos afectarían la percepción de los usuarios de la información financiera. Hay una tabla que esa la da, si no estoy mal, el IFAC, que es una tabla que se utiliza de manera internacional cuando no existe o cuando no se quiere emitir un criterio profesional acerca de los rangos a utilizar. Hay una tabla que se llama benchmark. Que esa tabla nos da los porcentajes sobre cuáles nosotros podemos determinar la importancia relativa sobre los estados financieros o de ciertos elementos de los estados financieros para establecer los niveles de materialidad, como el de inmaterial, material pero no generalizado, y el material y generalizado para poder
darnos una mejor base para poder sustentar nuestras opiniones. Entonces, dentro de las categorías, estas categorías, sí, cabe resaltar que son personales, que estos son basados en mi experiencia y en mi criterio profesional. Entonces, esto les hago acá la aclaración que de acuerdo con mi experiencia o de acuerdo a mi experiencia y criterio profesional, los rangos de importancia relativa para la emisión de la opinión son los siguientes. ¿Sí? Les hago la aclaración porque otros licenciados pueden tener otros criterios u otros rangos o incluso podrían utilizar la tabla de benchmark. ¿Sí? Entonces, estos rangos que yo les voy a dar pueden variar de un profesional a otro. Por eso acá hago la aclaración de que esto es basado en mi experiencia y en mi criterio profesional. ¿Me explico? Muy bien, sí. Entonces, acá vamos a establecer la categoría. Y acá vamos a establecer los rangos. ¿Y cuáles son esas categorías? La categoría de inmaterial, material, pero no generalizado. Y la categoría de material y generalizado. Cuando hablamos de la categoría de inmaterial, vamos a establecer un rango del 1 al 5%. Los errores, sí, ya cuando estemos ya en la fase final evaluando informes de auditoría, los errores determinados o cuando hagamos la evaluación de la opinión ya con la información, con los ajustes establecidos, las incorrecciones que nosotros determinemos entre el 1 y 5%, ya sea de los activos o de, de los ingresos, que estén dentro del rango del 1 al 5%, van a ser de categoría inmaterial. Entonces acá en esta categoría podemos dar una opinión limpia todavía, aunque existan incorrecciones, pero que estén dentro de ese rango del 1 al 5%, ¿sí? Cuando hablamos de la categoría material, pero no generalizada, va del 5% o del 6%, perdón, al 24%. Las incorrecciones determinadas en función a los activos o a función de los ingresos dentro de este rango ya los podemos considerar dentro de la categoría de material y, y no generalizada. Acá podemos dar una opinión con salvedad o incluso nos podríamos acercar a una opinión negativa dependiendo de las características que vimos acá arriba, ¿sí? Muy bien. Luego, en la categoría de material y generalizado, va a ser a partir del 25% en adelante.
Estos porcentajes, perdón, es sobre ingresos, ¿verdad? O sobre los activos. Acá depende de qué área de los estados financieros es la que tiene mayor nivel de importancia relativa. Si los activos son mayores al nivel de ingresos, entonces va a ser en función de los activos. Si los ingresos son mayores a los activos, entonces va a ser en función de los ingresos. Pero ahí hay que hacer una evaluación o se pueden hacer los dos análisis para tener una opinión más concreta. Pero ya eso cuando lo estemos viendo en la fase final, si nos da tiempo de poder llegar hasta esa parte, vamos a ver cómo lo vamos a categorizar y cómo lo vamos a establecer. Muy bien, Lick, gracias. ¿Sí? Entonces, aclaro, estos porcentajes son de conformidad con mi experiencia y mi criterio profesional. De hecho, yo creo que por acá tengo la tabla de benchmark. No sé si la logra ver ahí. Bien, Lick, sí. Ok, entonces esta es una tabla estándar que establecen organismos internacionales para determinar los niveles de importancia relativa. Entonces, acá nos dice que de las utilidades antes de impuestos va a establecer un rango del 5 al 10%. Entonces, sobre ese rango se puede determinar si es inmaterial, material o material y generalizado. O sobre las utilidades normales antes de los impuestos del 5 al 10%. O sobre las ventas totales de un 0.5% a un 1%. O de los activos totales de un 0.5% a un 1%. O sobre el capital de un 1% a un 2%. O de los activos netos de un 0.5% a un 1%. Entonces, algunos profesionales utilizan esta tabla. Yo prefiero, basado en mi experiencia, utilizar únicamente estos tres rangos porque me da mayor campo de aplicación. Y pues acá en Guatemala no hay muchas situaciones en donde se puedan presentar todas esas categorías o donde nos podamos basar sobre esas categorías, ¿sí? Muy Pero, bien, Lick. como le digo, depende ya del criterio de cada profesional. Puede que si usted le pregunta a otro profesor, pueda que le dé los rangos del benchmarking o que le dé sus propios rangos, ¿verdad? Que sean tal vez mayores o inferiores a estos rangos que yo le estoy dando acá. Ah, muy bien. Sí, se podrían ajustar depende también el grado de confianza que se tenga, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, gracias, Lick. Entonces, cuando nosotros hablamos de las categorías y de los rangos, vamos a hablar en el de inmaterial del 1 al 5%, que esta categoría se refiere a elementos que tienen un impacto muy pequeño en la evaluación de los estados financieros. Los elementos dentro de ese rango se van a considerar no significativos para la opinión en general. Entonces, aunque existan errores, pero que estén dentro del 1 al 5% en función de los activos o de los ingresos, pues podemos dar una opinión limpia porque se van a considerar inmateriales, o sea que no van a tener un impacto en los estados financieros en su conjunto, ni de manera individual. Cuando hablamos de material, pero no generalizada, que el rango va del 6% al 24%, en esta categoría se encuentran elementos que tienen un impacto más importante en la evaluación de los estados financieros. Y estos elementos tienen un grado eh, ya de significancia que puede influir en la opinión del auditor sobre la presentación justa o adecuada de los estados financieros. Entonces, en este nivel medio estamos entre la opinión negativa y la opinión con salvedad, ¿verdad? Dependiendo de las características que vimos que debe de cumplir las opiniones que vimos anteriormente. Ahora, en el rango de material y generalizado, acá en esta categoría sí se engloban elementos que son muy significativos
y que afectan ampliamente la evaluación de los estados financieros en su conjunto. Entonces, si un elemento entra en esta categoría, podría tener un impacto considerable en la opinión del auditor y en cómo los usuarios interpretan la situación financiera de la empresa. Entonces, acá, en el material y generalizado, sí o sí tenemos la opinión negativa o tenemos la abstención de opinión. ¿Sí? Muy bien, Lick. Sí. Entonces, cuando hablamos de una importancia para la emisión de la opinión, el autor utiliza estos rangos o utilizamos estos rangos de importancia relativa para poder decidir qué nivel de significatividad tendrían ciertos elementos en la evaluación de los estados financieros y por lo tanto en la emisión de su opinión como auditor. Y eso nos ayuda o ayuda al auditor a centrar su atención en los elementos que son más relevantes y a tomar decisiones, sobre todo informadas sobre la opinión que va a emitir. Entonces, en conclusión, acá nosotros establecemos los niveles de importancia relativa en función de porcentajes y los clasificamos en categorías de inmaterial, material y material generalizado. Y en estos rangos nos ayudan a considerar la significatividad de los elementos al emitir nuestra opinión sobre un juego de estados financieros completos. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? Sí, Lick, ahí estamos. Ok. Entonces, vamos por cuestiones de tiempo, nos vamos a quedar acá. Solo una información importante que también se las voy a trasladar al grupo. El próximo fin de semana no tenemos clase por temas de las elecciones de segunda vuelta, ni sábado ni domingo. Entonces, el otro sábado no vamos a tener clase. Vamos a tener clase hasta el 26 de agosto. Esa sería nuestra última clase y nuestro primer examen parcial sería el 2 de septiembre. ¿Sí? Entonces, Muy bien. El 26 de agosto todavía vamos a ver unas cuestiones teóricas que entrarían dentro del examen. De igual manera, yo les voy a subir el material en estas 2 semanas a la plataforma. Les voy a subir una actividad también de tarea para completar la zona, para que tengan esas 2 semanas para poder llevarlas a cabo, ¿sí? Muy bien. Está bien, Lick. Muchas gracias. Entonces, solo lo voy a molestar si puede activar su cámara un momento para tomar la captura de pantalla de la asistencia del día de hoy. Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ahí está. Muchísimas gracias, Minor. Cualquier duda, ahí estamos a la orden en el grupo de Telegram. Que tengan Gracias, feliz Lick. tarde. Feliz tarde. Gracias, igualmente. Bendiciones.